Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Al libro de Isaías. Hay una allá en el altril. Comencemos con el 8. No, miremos desde el 7, capítulo, versículo, vamos a mirar 7, versículo 13. Versículo 13 y 14. Amén. Vamos a mirar primero eso. Siete. Y 14. Bueno, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sigamos leyendo. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. ¿Te quieres ir a dormir? ¿Sí? Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Bueno, paremos ahí. Este es un mensaje que el profeta Isaías le está dando a quién? Al rey Acaz. Mire cómo la Biblia es un texto que toca discernirlo por el Espíritu. ¿Correcto? Hay cosas que son muy claras y muy desmenuzadas en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay que tener claridad y también recurrir a la congruencia profética, porque estamos hablando de un mensaje que se le está dando a Acaz y de repente el profeta da una señal. Dice, le habla a Israel y le dice que son molestos a los hombres y también a Dios, ¿sí? Y después da una señal, dice, le voy a dar una señal, el Señor dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa ¿cómo? Dios con nosotros. ¿Y qué cree que pasó? En ese tiempo, ¿qué pasó? Nació un niño llamado ¿cómo? No, es que está difícil de entender. En ese tiempo nació un niño llamado Emmanuel. En la profecía, es que la profecía de Isaías tiene una doble referencia. Yo les he explicado la doble referencia. Una que es para ese tiempo y otra que es para el futuro, ¿no? En ese tiempo, ¿qué niño nació?
¿Cómo se llamó el niño que nació en ese tiempo? Emanuel. Pero al mismo tiempo el profeta estaba profetizando para el futuro, acerca del nacimiento de quién, Jesús. de Jesús el Señor, porque este fragmento, o qué palabra fue la que utilizó el arcángel, todo el texto para el rey Acaz, o cuál fue qué fue lo que utilizó. ¿Cuál arcángel? Ah, no, ¿qué fue el que dijo lo de la profecía? ¿Cuál? El que habló María. con María, ¿no dijo esta parte? ¿Cuál? ¿Sí, Simeón? ¿Quién fue el que mencionó la profecía? ¿Fue el arcángel o fue un hombre? ¿Cuál? En Mateo. En Mateo dice que Mateo 1. sí, es otro fragmento, pero lo que dice es que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, pero ¿quién es el que vuelve a recordar este fragmento de la palabra? Me gusta la referencia. Es de Acá Manuel. dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿En dónde está? En Mateo, ¿cierto? ¿Y quién lo está diciendo? El ángel. Lo que es el mismo Mateo, pero déjame ver. Léelo bien, para que podamos entender la cosa. Sí, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado. Mateo fue el que lo dijo. Él es el evangelista que lo mencionó. Sí. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. O sea, sí, es que yo me confundía porque yo pensé que había sido Gabriel el que lo había dicho. Sí. Pero no, Se lo dijo el Señor. o sea, él le dice a José, van a ser un niño, se va a llamar Jesús. Pero el evangelista, el que escribió el evangelio, Mateo, dice, esto es para que se cumpla la profecía de que nacerá de la Virgen un niño y se llama su nombre como Emanuel, que significa como Dios con nosotros. Entonces fíjese cómo Mateo, el testigo del Señor, no toma todo el pasaje, ¿sí? Sino el versículo, que en este caso es el 14, porque no se puede tomar todo el pasaje porque es una profecía para Acaz. Es como cuando, y eso es una costumbre, por ejemplo, el mundo espiritual es muy complejo, quiero decir. Y una tendencia del mundo espiritual es que se botan como pistas para poder entender algo más profundo, ¿sí? Por ejemplo, los masones hacen eso en los billetes, en la arquitectura, ¿sí? En los números. Ellos botan como datos que van diciendo, que van mostrando acerca de lo que ellos son, ¿sí? Acerca de lo que ellos son. Y hasta el día de hoy la masonería es un misterio, porque dicen que unos dicen que surgió en épocas de Salomón, cuando él construyó el templo para el Señor. Otros dicen que la sabiduría de los masones viene desde la caída de los ángeles de Génesis 6, que ellos son los que transmiten ese conocimiento en toda la gama de conocimientos, ingeniería, arquitectura, artes. Y el libro de hecho el libro de ¿cómo es que se llama? El libro de Enoc, que no es un libro que no está en la Biblia, pero es un libro muy respetado, cuenta la historia de la caída de los ángeles, de la segunda rebelión, y cuentan cómo esos seres superiores a los hombres enseñan las artes de la guerra, de conocimientos muy profundos a los hombres, que fueron los que ellos aprendieron ¿dónde? En el cielo. O sea, básicamente estos ángeles dan unas pautas que las aprendieron de Dios, pero las utilizaron mal, las utilizan para lo malo. Lo que quiere decir que
esta tendencia a botar datos que sumados a otros construyen un conocimiento de Dios, un evento, un designio de Dios, es algo que es de Dios también, sino que Dios es santo, Dios es bueno, ¿me entienden? Él lo hace para lo bueno, para cumplir su propósito. En este caso es así. Manda al profeta Isaías, y el profeta Isaías le da una palabra al rey Acaz, y en medio de esa palabra introduce un pasaje que dice que la Virgen concebirá. En este caso, no sé si es una esposa de él o alguien con la que... Creo que sí, porque... Creo que sí es alguien con el que... O sea, como que va a ser un hijo del rey Acaz. Y que va a ser el fruto de una virgen y que se va a llamar Emanuel. Porque después comienza a hablar acerca de como si fuera un niño normal. Pero entonces en Mateo surge la parte específica, la señal específica para el tiempo del nacimiento del Señor. O sea, el Señor bota esa palabra que dice que de la Virgen nacerá, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre se llamará como Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuál es la corroboración de esto? Que cuando el Cordero de Dios aparece, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también ¿qué dice? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. O sea, está diciendo, ha venido Dios ante ustedes. Dios se ha acercado a ustedes. Ese es el gesto de misericordia del Señor. La profecía de Manuel es la manifestación del gesto de misericordia que Dios va a tener con su pueblo y que posteriormente va a tener ¿con quién? Con nosotros los gentiles. ¿Correcto? Yo no sé si queda entendido eso. Entonces, vamos al capítulo 9. Dice: mas no habrá siempre oscuridad. Versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Y vuelve y ratifica esa misma profecía anterior. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces está hablando acerca de un tiempo de tinieblas en el que ha entrado Israel. Y un tiempo de tinieblas y pecado que va a traer consecuencias. Pero en medio de todo eso, en medio de lo que está pasando, surge la misericordia de Dios
y Dios anuncia un tiempo de luz. Y dice que no habrá por siempre oscuridad. Claro, cuando Israel entra en pecado, en esa secuencia de pecado, entonces Dios, operando en justicia, permite que vengan las consecuencias del pecado de Israel. ¿Sí? A tal punto que Dios entra en un tiempo incluso en el que se arrepiente de haber hecho lo que hizo con Israel. Y viene desgracia para Israel, desgracia tras desgracia, consecuencia tras consecuencia. Y en medio de todo eso Dios anuncia que no habrá por siempre oscuridad. Dice, versículo 2, voy a resaltar eso. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mire cómo la palabra dice que aunque se ande en valle de sombra de muerte, no se temerá. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. O sea, el amor del Señor abre una brecha de esperanza. Y esa brecha de luz y esperanza se llama ¿cómo? Jesucristo. Ya ha sido anunciado el Señor. ¿Sí? Se abre una luz de esperanza. Y empieza a describir el Señor cómo va a ocurrir esto. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. O sea, anuncia que va a ser un niño. Y si uno lo relaciona con la palabra de 7:14, dice que va a ser un niño que va a nacer de una virgen. Ahora dice que su nombre será como Emanuel, pero no está dando como tal el nombre que ese niño va a tener, sino la característica del niño que va a nacer. O sea, va a ser Dios hecho un niño. Va a nacer de una virgen. Dios va a hacerse un niño, un bebé, y va a nacer de una virgen. ¿Sí? Y dice que sobre su hombro habrá un principado. Entonces a mí me pone a pensar. Cuando Josué se encuentra con el príncipe de los ejércitos de Israel, ¿cuál es la calidad monárquica del Señor? Príncipe, ¿cierto? Y el príncipe es el hijo de ¿quién? Del rey. Y en ese caso, ¿quién es el rey? El Padre es el rey. Ahora, cuando el Señor aparece, los apóstoles hablan acerca de la piedra angular. Cuando Cristo aparece, se convierte en el fundamento. Esperemos que se vaya el cargamento. Se convierte en la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular, Javi? Es la piedra que sostiene la edificación. Correcto. Ahora, actualmente en las construcciones modernas, ¿qué es lo que termina convirtiéndose en la piedra angular? Como el cemento, ¿no? La base, el cemento que, o sea, se excava, se coloca toda una estructura de acero y se llena ¿de qué? De cemento que después se endurece. Pero en las construcciones antiguas había una roca que era desde donde se edificaba todo el edificio, todo el castillo. Por ejemplo, hay construcciones muy antiguas en Europa y en Medio Oriente, hay castillos templarios que fueron construidos sobre la piedra angular y que son castillos que hasta el día de hoy existen. Sí, es la que sostiene todo el edificio, entonces se convierte en la piedra angular, ¿sí? de una estructura llamada iglesia, que es el cuerpo vivo de los que son salvos por Cristo, ¿correcto? Ahora, cuando el Señor es crucificado y le es puesta una corona de espinas, simultáneamente, al momento en el que Él está siendo sacrificado,
Está pasando él de ser un príncipe a ser ¿qué? Un rey. ¿Sí? O sea, el padre que es el rey en ese momento, le otorga la autoridad a su hijo para que ahora sea rey. ¿Correcto? Por eso es que en el Apocalipsis se conoce como el ¿qué? Como el Rey de Reyes. En el Salmo 45, el profeta David está profetizando acerca de ¿quién? Del Rey de Gloria. Pero David está viendo a futuro. Hasta ese momento es el ángel de Jehová, ¿sí? Pero es el príncipe del reino de los cielos, no es el rey. El rey es el Padre. Cuando él cumple la labor de sacrificio, cuando es coronado en esa cruz, simultáneamente está siendo coronado en el cielo, ¿correcto? Y resucita en condición de rey con la autoridad del Padre, y esa autoridad como rey se la delega. Miren lo que está diciendo acá en el versículo, es que se me van las hojitas. Dice: venga, ¿dónde es que está? No. No, ¿dónde fue que lo leí? No, me olvidé dónde lo leí. Dice acá, por versículo 4 del capítulo 9, dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. La palabra de Dios dice que vengan a mí los que están ¿qué? Cansados y trabajados. O sea, hay un yugo que ha tenido a los hombres destruidos. Sí, la palabra de Dios dice que el Señor vino a deshacer las obras del diablo, que son ¿qué? Matar, robar y destruir. El ser humano tenía el yugo del diablo, lo tenía destruido, lo tenía acabado, sometido. La espalda de los seres humanos estaba cansada. Además, no solamente porque Satanás tenía un yugo sobre los hombres, sino porque había un peso de condenación sobre los hombres. Isaías 52 dice que había un peso de condenación sobre los hombres, pero por causa del Mesías ese peso es quitado, y que los que pasaban por la espalda de los hombres ahora iban a ser destruidos. Entonces, ¿qué pasa acá? El Señor es coronado y Él, como Rey, le da esa autoridad a la iglesia, que somos nosotros, para que vayamos en contra de aquellos que nos tenían destruidos. ¿Está escuchando usted eso? ¿Quiénes son esos? Por eso dice el Efesios capítulo 6 que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Antes de Jesús, ¿la guerra contra quiénes eran? Principalmente contra territorios, principalmente contra reinos, ejércitos humanos. Incluso en experiencia de hombres tan tremendos como Elías y Eliseo, quienes veían el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando vinieron los asirios contra Eliseo, que es cuando Jesse se asusta y Eliseo le pide a Dios que le abra el entendimiento a Jesse. ¿Qué ve Jesse? Ángeles por todos lados, caballos de fuego. Pero ¿quiénes son los enemigos de ellos? Soldados. Pero cuando el Señor aparece, Él dice: el enemigo de nosotros, del hombre, no son los hombres, sino son los demonios. Ellos eran los que los tenían destruidos a ustedes. Ahora yo, como Rey, les doy esa autoridad para que ahora ustedes vayan y con mi poder y mi autoridad sometan toda autoridad debajo de ¿quién? De mis pies, para que después, sometido todo debajo de los pies de Cristo, Él entregue toda autoridad ¿a quién? Al Padre. ¿Me están entendiendo? Entonces viene siendo Dios como
una especie de triángulo. Originalmente, la parte de arriba del triángulo, la autoridad, ¿quién es? El Padre. Pero, ¿dónde está la cucharita? Présteme la cucharita, por favor. Bueno, présteme la cucharita, por favor. ¿Vas a comportarte? Pero por causa del sacrificio que está haciendo el Señor, entonces el Padre momentáneamente, porque es momentáneamente, voltea esa trilogía y coloca toda autoridad y potestad en manos de ¿quién? De Jesucristo. Tan es así que cuando Apocalipsis está hablando acerca de los rollos, de los que también habló el profeta Ezequiel, rollos que tienen juicios por delante y por detrás, el profeta Ezequiel hablaba de unos rollos que hablaban de los homicidas y los ladrones. O sea, por un lado estaba hablando de los juicios contra los homicidas y en el otro lado hablaba de los juicios contra los ladrones. Pero en el Apocalipsis el Padre le está entregando un rollo. ¡Ah, Dios mío santo! No más, hermano. Y la palabra de Dios dice, ¿quién será digno de romper los sellos de ese rollo? Entonces dicen, el único digno es el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. Ese es el único digno. Entonces se le entrega el rollo al Señor. ¿Y quién es el que comienza a romper esos sellos? Pues Él rompe los sellos. Ahora, los sellos son simplemente la anunciación de los juicios, es el preámbulo de lo que se llama proféticamente y bíblicamente el día del Señor, o el día de la ira del Señor, que no es un día. Claro, todo comienza con las señales anteriores a la venida del Señor, y el Señor aparece en las nubes, pero ese es el día del Señor es un lapso de tiempo que podríamos denominarlo, dividirlo en dos partes, o hay algunos que lo dividen incluso en tres partes. Los que dicen que son dos, dicen que se divide entre las trompetas de Dios y las copas de la ira de Dios. Los que dicen que son tres, añaden incluso el milenio, porque dicen que el juicio de Dios dura desde las trompetas hasta cuando Satanás es arrojado al lago de fuego de azufre, que es cuando finaliza el milenio. O sea que puede ser que el día del Señor prácticamente sea un milenio y un poquitico más. Y eso podría coincidir con lo que la Biblia dice, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Y 1000 años como un día. Entonces puede ser que el día del Señor sea un milenio completo. Es una posibilidad, ¿no? Usted sabe que esos temas escatológicos hay que estudiarlos con mucha más profundidad. Pero todo es anunciado desde los profetas. Y dice, habla acerca de que hay un principado sobre su hombro y que va a tener varios nombres. Dice, admirable. Recuerden que la palabra de Dios dice que son tres los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo, no dice el Hijo, dice el Verbo, y dice el Espíritu Santo. Y que estos tres son uno. Juan dice que Jesús era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, ¿cierto? Y que este Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, dice Juan. O sea que el Verbo se hizo hombre. Ahora, ¿dónde estaba el Verbo? Dios es eterno, ¿cierto? ¿Dónde estaba el Verbo? En el Padre. Las palabras que Javier va a decir mañana, ¿dónde las tiene metidas? En su corazón. ¿Correcto? Entonces, póngale atención a esto. ¿El Verbo dónde estaba? Acá.
el Padre lo sacó de su corazón y lo convirtió a la imagen de un hijo. O sea, tomó facciones como las de un hijo. Cara, ojos, boca, cuerpo. ¿Y a quién cree que se parecía ese hijo? ¿A quién cree? Al Padre. ¿Qué fue lo que usted vio en el corazón o lo que vimos en el corazón? Cadenitas, ¿cierto? ¿Y eso qué era? El ADN del Padre. Entonces si el verbo estaba en el corazón y salió, ¿a quién se va a parecer? Pues al Padre. Por eso cuando los discípulos decían, queremos conocer al Padre, ¿cómo es? El Señor dice, ¿cuánto tiempo llevan conmigo? Pues el que quiere conocer al Padre, pues que me conozca a mí. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si usted, por ejemplo, mira una foto de mi papá cuando estaba en la Armada, ¿a quién cree que se parece? A mí. O sea, que yo me parezco a él. Ay, mire, ese es Mauricio. Uy, de razón, claro, igualito, mano. Ya ahorita que papá está ya de 68 años, ¿me entiende? Pero yo me parezco a mi papá. Tan parecido salí que hasta el genio de él saqué. ¿Me entiende? Entonces, el Señor salió parecido al Padre. Y se convirtió en el príncipe. Por eso hay una parte en la Biblia que dice, que deja desconcertado a algunos, dice el primogénito de toda creación. Y los que son tendientes a la secta dicen, mire, Cristo no es divino. Porque mire, aquí dice, Él fue creado. Ay, hombre, entienda bien la Biblia en todo su contexto. Lo que fue creado fue su apariencia, pero Él es eterno. O sea, el Padre lo talló, lo volvió a alguien parecido a Él, pero Él es el verbo, o sea, Él es eterno. ¿Me está entendiendo? Y se convirtió en el primogénito de todo lo que es de toda la creación. Ahora hay un misterio aún más grande, y no quiero extenderme un poquito más porque toca entender muchas cosas antes de poder profundizar en eso. La palabra de Dios dice a los que antes conoció. Dice la palabra que todo lo que es creado sale de la boca de ¿quién? De Dios. A los que antes conoció. ¿En dónde nos conoció el Señor a nosotros? Antes de todo, antes de la fundación del mundo, cuando usted no estaba ni siquiera en proyectos, ¿dónde los conoció? Es en el corazón del Padre. Ahora, si uno se mira en un espejo, uno dice, esto no puede ser eterno. Pero lo espiritual sí. Es un misterio, muchachos. Y hay que estudiarlo mejor. ¿Cómo así? Somos eternos. Espere tantico, eso es que estudiarlo mejor. Lo que sí puedo decir es que en el corazón del Padre, cada uno de nosotros surgimos. Bueno, para ser eterno, tendríamos que decir que él concibió la idea de su corazón desde siempre. O sea, es una cosa muy difícil de entender. Que el Señor haya pensado desde siempre en Antonio. ¿Cómo hace uno para saberlo, man? De pronto es inmortales. Sí, o sea, la otra vez un muchacho explicaba la diferencia entre eterno e infinito. Entonces él explicaba, él decía, la eternidad es una línea que no tiene comienzo ni tiene fin. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, ¿qué es lo infinito? Lo que es introducido en un punto de la eternidad que sí tiene un comienzo, pero no tiene fin. Entonces la diferencia puede ser que Dios es eterno, o sea, no tiene ni principio ni fin. Yo el otro día le estaba explicando a la hermana Luzmila que Melquisedec, que significa rey de justicia, o el rey justo, significa esa palabra. Dice, no tiene genealogía, ni padre ni madre, ni principio de días. ¿Quién es ese? Entonces Luzmila entendió que ese era el Hijo.
¿Y que se le apareció a quién? A Abraham. Y el apóstol Pablo explica que ese Melquisedec es ¿quién? Jesucristo. Inmortal es lo mismo que infinito. ¿Cómo? Y la diferencia con infinito. ¿De qué? ¿Qué significa? Pues que tiene un principio, pero no tiene un límite. No tiene un límite. El eterno no tiene ni principio ni fin. El infinito tiene un comienzo y no tiene fin. Igual que inmortal. Inmortal es igual que A mí infinito. me parece también mejor todavía la palabra inmortal, porque es algo que tiene un comienzo, pero no tiene jamás una destrucción como tal. Pero la palabra muerte tiene varias connotaciones. Inmortal no solamente es algo que se deshace, sino la separación es también muerte. Entonces, tal vez esté mejor el término infinito que inmortal. Correcto. Entonces, desde allá nos conoció el Señor. Y empieza a manifestarse todo el plan de Dios. Una de las cosas que uno aprende, porque uno dice, bueno, si la palabra de Dios dice que Adán era un alma viviente, pero Cristo es un mejor Adán, entonces uno se pregunta, ¿cuál era el plan original de Dios? ¿Adán o Cristo? Entonces alguien dice, no, Cristo vino aquí a arreglar la cosa que se dañó. Pues sí, porque el pecado dañó la humanidad y dañó. Pero hay algo que entender, porque siempre la gente pregunta, pero ¿por qué si Dios sabe qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no con su poder detiene las cosas? Porque eso iría en contra del concepto de justicia. Y no habría una justicia real si no hay una libertad para hacer las cosas. Libertad que tuvieron los ángeles, porque ellos tomaron su decisión. Los ángeles tenían libre albedrío. ¿Sí? ¿Está pegando muy duro? Sí, empieza a No, pues apágalo, María Paula. Esa ya sí quedó prendido porque está secándose los... Entonces, hay algo que se llama en Dios la presciencia, o sea, el preconocimiento de las cosas. Entonces dice la palabra que Él destinó al Señor antes de la fundación del mundo, o sea, antes de crear a Adán, ya tenía planeado lo que el Señor iba a hacer. ¿Pero por qué? Pues porque sabía que Adán iba a fallar. El Señor sabe mañana si la vamos a embarrar o si vamos a aceptar. Y para cada una de esas cosas ya ha habido una alternativa. Entonces, esto que está hablando aquí el profeta Isaías es algo que Dios ya tenía planeado desde mucho antes. Pero fue en el tiempo de Isaías donde empezó a anunciar. Dice la palabra, dice los que estudian la Biblia que Isaías es el profeta mesiánico, y es verdad, el profeta que con más claridad profetizó del Señor fue Isaías. Entonces, en tiempos de Isaías, el Padre comienza, o el mismo que iba a venir, porque yo soy de los que creo, eso es una teoría mía, de que con el pecado de Adán, toda comunicación con el Padre